momento que termine. Entonces, vamos con la lectura del que la Fernanda se acordó, pero como dije, vamos a recordarlo porque puede que haya, de los que están aquí, alguien no haya estado el lunes pasado. Ya, entonces esta es la aventura de las 5 semillas de la naranja, Arthur Conan Doyle, es un pedacito, un fragmento de ese, no sé si lo leyeron, porque es una lectura que se le hace leer a los niños. Ya. A medida que iba entrando la noche, la tormenta fue haciéndose más y más ruidosa, y el viento lloraba y sollozaba dentro de la chimenea, igual que un niño. Sherlock Holmes, a un lado del hogar, sentado melancólicamente en un sillón, combinaba los índices de sus registros de crímenes. Esos sus, ¿a quién se refiere? Pero lo vamos a leer todo primero. No, vamos a leerlo todo para hacernos una idea. Vamos a hacerlo y después les voy a preguntar para que nos hagamos toda una idea. Ya, combinaba los índices de sus registros de crímenes. Mientras que yo, en el otro lado, estaba absorto en la lectura de uno de los bellos relatos marineros de Clark Russell. ¿Qué significaba la palabra absorto? Si estaba absorto en la lectura, ¿qué significaba? ¿Se acuerdan, chiquillos? O niñas y niños, ¿qué significaba la palabra absorto? Y si está en una lectura. ¿Concentrado? Eso, concentrado. Absorto es concentrado. Para que ahí la tengan en su disco duro, chiquillos, la vayan guardando en vez de decir a veces concentrado, pueden decir absorto. Entonces ahí la persona que lo escucha va a quedar maravillada. En la lectura de uno de los bellos relatos marineros de Clark Russell, mi esposa había ido de visita a la casa de una tía suya y yo me hospedaba por unos días y una vez más en mis antiguas habitaciones de Baker Street. ¿Qué es eso? Dije alzando la vista hacia Sherlock Holmes. Fue la campanilla de la puerta, ¿verdad? ¿Quién puede venir aquí esta noche? ¿Algún amigo suyo quizá? Fuera de usted, yo no tengo ninguno, me contestó, y no animo a nadie a visitarme. ¿Será entonces un cliente? Entonces se tratará de un asunto grave. Nada podría, de otro modo, obligar a venir aquí a una persona con semejante día y a semejante hora. Pero creo que es más probable que se trate de alguna vieja amiga de nuestra patrona. Se equivocó, sin embargo, Sherlock Holmes en su conjetura, porque se oyeron pasos en el corredor y alguien golpeó la puerta. Mi compañero extendió su largo brazo para desviar de sí la lámpara y enderezar su luz hacia la silla, desocupada en la que tendría que sentarse cualquiera otra persona que viniese. Luego dijo, adelante. El hombre que entró era joven, de unos 22 años, a juzgar por su apariencia exterior, bien acicalado y elegantemente vestido. ¿Qué significaba acicalado? ¿Qué puede ser? Si está bien acicalado y elegantemente vestido. ¿Qué podríamos decir que se fuera acicalado? Este joven... Arreglado. Eso, muy bien, arreglado. Y elegantemente, muy arreglado, peinadito, limpiecito, ¿no es cierto? Eso. Con un no sé qué de refinado y fino porte. ¿Qué será refinado? Cuando alguien es refinado o refinada. ¿Qué significa? Un adjetivo. Estamos hablando de este joven de 22 años que llegó bien arreglado y elegantemente vestido, con un no sé qué de refinado y fino en su porte. Cuando a alguien ustedes ven, se le puede que es refinado. ¿Qué podría ser? Ese educado, ¿no? Algo así. Como educado, y podríamos usar una misma, porque refinado tiene como de fino, ¿es cierto?
y fino, una niña fina, un niño fino, le dicen como que es elegante, que tiene buenas formas, que tiene buena gesticulación, a eso se refiere. Cuando los gestos, ¿no es cierto?, la forma de hablar, la postura, etcétera, le da ese toque refinado. El paraguas, que era un arroyo y que sostenía en la mano, ¿qué significará que el paraguas que era un arroyo? ¿Qué significa eso, que era un arroyo? Piensen que todo esto se da en Inglaterra. Que le caía mucha agua. Que tiene mucha agua, exacto. Muy bien, Ana. Que tiene mucha agua en Inglaterra. Ustedes saben que Inglaterra dice que es una ciudad preciosa, Londres. Londres es una de las ciudades más lindas del mundo, lo que dicen. Yo no la conozco. Pero siempre está con neblina y llueve mucho. Llueve mucho, entonces, cosa que nos falta a nosotros. Cosa que nos falta, bueno, y que sostenía en la mano, y su largo impermeable brillante delataban la furia del temporal. Entonces, ¿cómo estaba el temporal? La furia del temporal. ¿Cómo podríamos decir que estaba el temporal? Que llovía mucho. Llovía mucho y era un temporal, como un temporal, pongámosle un adjetivo, porque a veces ese llover mucho, porque y si hablamos de temporal quiere decir que hay viento, puede haber trueno, relámpago, si es furia, furia del temporal. ¿Cómo está el temporal? ¿Cómo podríamos decir que ese temporal? Furia, podríamos decir furioso. Entonces, ¿qué le indica? ¿Qué adjetivo podríamos poner ahí? Para que no cambie el sentido de ahí de la oración. Si tuviéramos que cambiarlo. Delataban la furia del temporal. ¿Cómo es el temporal? Piensen en alguna palabra, chicos y chicas. En vez de poner de furia. A ver, ¿qué palabra le queda mejor? Yo le voy a dar alternativa. ¿Ya? La furia podríamos poner que de furia yo voy a decir lo enojado del temporal, lo agresivo del temporal, lo violento del temporal. ¿Cuál le pondrían ustedes? Agresivo. El agresivo, ¿no es cierto? Lo agresivo del temporal. Podríamos poner porque se nota que en la furia está ahí, es como le dio, ahí hay una personificación. ¿Se acuerdan cuando estudiaban los poemas y había el temporal no puede estar furioso porque son las personas podemos estar furiosas, pero ahí le da una característica humana a ese temporal y también podría estar agresivo, que había tenido que aguantar en su camino, enfocado por el resplandor de la lámpara, miró a su alrededor y yo pude fijarme en que él estaba pálido y sus ojos eran los de una persona que carga con una gran inquietud. Debo a ustedes una disculpa, dijo, subiéndose hasta el arranque de la nariz las gafas doradas a presión. Espero que mi visita no sea un entretenimiento. Me temo que haya traído hasta el interior de su abrigada habitación algunos graves problemas. ¿Qué problema se le ocurre a usted, chiquillo, que puede haber traído este joven de 22 años, que es elegante y bien vestido, bien ordenadito? ¿Qué problema habrá traído? ¿Qué se le ocurre? Si fue a la casa de Sherlock Holmes con detective. ¿Algún misterio importante? ¿Ya? ¿Como cuál? Un misterio, pero referente a qué, por ejemplo. Si alguien le ayuda, ¿qué podría ser ese misterio? Fernanda, ¿se te ocurre qué podría ser un misterio? Que fue donde un detective o un investigador
O Alan, ¿se te ocurre qué podrá ser ese misterio? ¿Qué investigan los detectives? ¿Qué cosas investigan? A veces los asesinatos, cosas así. Ya, pues, bien, pues, ¿no es? Podría haber sido que encontró a una mujer muerta, que le robaron algo, que sacaron la corona de tal lugar. Hay que imaginarse, chiquillos, piensen siempre en la lectura, hay que hacerse expectativas. ¿Qué significa esto? Que uno puede ir adivinando más o menos antes que te cuente el mismo narrador lo que va sucediendo con los personajes. Usted tiene que ir imaginándose lo que podría pasar. A veces coincide con tu expectativa, que lo que pensabas que podía pasar, y a veces no, va por otro lado. Pero es un súper buen proceso, chiquillos, de que ustedes están comprendiendo. Ir pensando que se puedan. Po. A mí me encanta, por ejemplo, en la lectura, por ejemplo, y saber lo que de repente digo, va a pasar esto, justamente, y justamente. A veces le achunto y a veces no, po, pero a veces no, fue por otro lado, te llama la atención y se hace mucho más divertida, ¿no es cierto? Lo que está, incluso en las películas. Po. Ustedes también en las películas dicen, cuando está todo muy tranquilito, ¿no? Ustedes saben inmediatamente la expectativa es que pase algún problemita, ¿no es cierto? Que pase algún problema o no, o se va a salvar si el héroe, el personaje principal, sabe que está en una situación, ¿no es cierto?, grave, que se supone que va a morir, pero no, uno sabe que se va a salvar en algún momento, porque es muy trágico cuando muere. Eso lo sabemos. Y es importante, no solo en la lectura, sino que en la serie, en las películas, en todo uno se va haciendo esa. Y mira, y como estaban diciendo concentrado, arreglado, elegante, fuerza. Le dijo fuerza, pero lo mismo, fuerza, agresivo, como me dijo el compañero, y lo que me dijo. Ahora, ¿quién me habló? ¿Quién me dijo de asesinato? ¿Quién lo dijo? Que no escuché. Nico, ¿fuiste tú? Ah, ¿cómo fue, profe? ¿Quién dijo lo de asesinato? Que yo no los puedo ver a todos. A ver, acá. ¿Quién me dijo que podía ser para irlo descubriendo nomás, chiquillos? ¿Quién me dijo que un investigador investiga asesinato? ¿Quién lo dijo? Ah, fui yo. Tú, Víctor, ya, muy bien, muy bien. Pero acuérdense que aquí están todos, pues nadie me ha contestado nada en el chat. La idea que si no pueden, la idea es que se inserten en la lectura jóvenes, porque si se involucran es más fácil comprender. Es más fácil comprender que si están pensando en otra cosa, están entretenidos en otra cosa, ¿ya? Entonces la idea es que estén acá. Ya. Entonces, vamos, el mismo, a ver, ¿cuál es el referente de la palabra sus? Destacada en el texto con el número 1. Mira, tenemos la alternativa. Un niño, la letra B, el narrador, letra C, Sherlock Holmes o la tormenta. Vamos a buscar donde decía sus. Esta es una técnica siempre de volvernos al texto para ubicar. ¿Dónde estaba sus? Que era el número 1. Mira, dice, a medida que iba entrando la noche, la tormenta fue haciéndose más y más ruidosa. El viento lloraba y sollozaba dentro de la chimenea, igual que un niño. Sherlock Holmes, a un lado del hogar, eso es del fuego, sentado melancólicamente en un sillón, combinaba los índices de su registro de crímenes. ¿No ves? Crímenes, asesinatos. Muy bien, ¿no ves? Que habló. Entonces, ¿a quién se refiere? ¿A un niño, al narrador, a Sherlock Holmes o a la tormenta? ¿Cuál es la alternativa? Correcta. Estaba revisando sus archivos de crímenes. ¿Quién estaba revisando sus archivos de crímenes? El Sherlock Holmes. Muy bien, Fernando. Sherlock Holmes. Él revisaba ese sus, y el sus cosas, eso se refiere a una persona, ¿ya? No puede ser un niño porque en ninguna parte no nombraba el niño. El narrador es el amigo, pero el amigo, este médico que le decía, no. Y en este caso todavía ni siquiera nos hablaban de la tormenta. Entonces no podía ser eso.
Aprendamos una estrategia. ¿Qué es lo que hay que hacer cuando buscamos el referente de alguna palabra? Primero, en el paso 1, ubica la palabra por la que se te pregunta y subráyala. Aquí ya la teníamos subrayada porque estaba en negrita. Realiza esta actividad en el texto que te presentamos, en la sección lee, reflexión, ya está listo. Reflexiona sobre, ¿a qué tipo de pronombre pertenece sus? ¿Se refiere a personas o a cosas? A ver, recién lo dije yo. ¿A qué se refiere el sus? ¿Se refería a persona o a cosa? La persona. Persona. Entonces anotémoslo aquí para que lo tengamos. A persona. Recién lo dije. Se refiere a persona. Vamos a ir puntito, sigamos abajo. Eso es lo primero. Entonces, ahí tenemos que ver a qué se refiere el pronombre. Si estamos hablando de una persona o de una cosa. Subrayarlo primero, después buscar el referente, ¿no es cierto? Y saber de qué tipo es. En el paso 3, dependiendo de tu respuesta del paso 2, lee la oración en la que se encuentra el pronombre sus y destaca las personas o las cosas que se nombran en ella. Si no encuentra la respuesta, puede revisar el enunciado anterior. En sus, ¿a quién se refería? Me lo dijo recién usted, Fernanda. ¿A quién se refería? Al Sherlock Holmes. A Sherlock Holmes. A la persona que se refería era Sherlock Holmes. ¿Cómo se escribía Sherlock Holmes? Con CK o CK, sí, Sherlock Holmes. Sherlock Holmes. Sí, Sherlock Holmes, ahí tenemos. Se refiere a este personaje en sus, y eran sus regidos. Podríamos poner también, mira, dependiendo de la respuesta del paso 2, lee la oración en que se encuentra el pronombre sus, y destaca las personas o las cosas que se nombran en ella. Al Sherlock Holmes y también su registro. Y su registro, porque eso estaba refiriendo, su registro de crímenes. Y sus, ahí estaba. Vamos a poner registros de crímenes. Y crímenes, ¿no es cierto? Registros de crímenes, porque eso se dedica principalmente a los robos, ¿no es cierto?, de cosas, de joyas muy importantes, y a crímenes que no son inmediatamente descubiertos. El paso 4, ¿cuál es el referente de la palabra sus, destacada en el texto con el número 1? Esta es la misma respuesta. ¿Cuál era la respuesta, jóvenes? Aquí, espérate, a ver si la puedo hacer así. Aquí es la misma que teníamos antes, porque nos están explicando la estrategia nomás. No puedo hacerla, bueno, la vamos a hacer así. Ahí la vamos a marcar para que sepamos que esa es la alternativa correcta. Y la otra también. Y practica. Responde las siguientes preguntas sobre el texto aplicando la estrategia. ¿De quién habla el pronombre yo en el siguiente enunciado? Mira, fuera de usted, dice, yo no tengo ninguno, me contestó, y no animo a nadie a visitarme. ¿Cuál es la alternativa correcta? ¿El narrador, un amigo, un cliente o Sherlock Holmes? ¿Quién no tiene ninguno? Fuera de usted, yo, esto está en un estilo directo. Vamos a irnos de nuevo al texto de arriba. Mira. Aquí está, esto se llama estilo directo cuando hablan los personajes. Cuando hablan los personajes no habla el narrador, ¿ya? Habla el personaje y uno, como lo indica, principalmente con guiones. Eso se llama estilo directo. Si la voz está a través del narrador, es indirecto, ¿ya? ¿Qué es eso? Dije, alzando la vista hacia Sherlock Holmes. Fue la campanilla de la puerta, ¿verdad? ¿Quién puede venir aquí esta noche? ¿Algún amigo suyo? Quizá. Fuera de usted, yo no tengo ninguno, me contestó, y no animo a nadie a visitarme.
¿quién será ese yo? Sherlock Holmes. Sherlock Holmes, muy bien. A ver, lo voy a anotar acá también. ¿Estamos? En la 2. ¿Cuál es el referente del pronombre él en el siguiente enunciado del texto leído? Enfocado por el resplandor de la lámpara, miró a su alrededor y yo pude fijarme en que él estaba pálido y sus ojos eran los de una persona que carga con una gran inquietud. Con una gran preocupación significa inquietud. Estar inquieto, preocupación. ¿Quién será ese él? ¿El narrador, un amigo, un cliente o Sherlock Holmes? ¿Un cliente? Un cliente, muy bien, es un cliente. No puede ser el narrador porque que tenía, aquí lo marcamos, un cliente. No podría haber sido el narrador porque el narrador es el amigo y él no está, ¿no es cierto? Es el que llegó. En amigo no puede ser un amigo porque Sherlock Holmes dijo que él no tenía amigos. No tenía amigos. Aparte del que trabajaba con él, no tenía ningún otro amigo. Y nos queda Sherlock Holmes, y Sherlock Holmes no era precisamente el que estaba preocupado, o que tenía, o que estaba pálido y tenía esa gran inquietud. ¿Quién es el personaje que ofrece una disculpa, chiquillos? ¿Podría ser importante en el desarrollo de la historia? ¿Qué creen ustedes? ¿Quién es el personaje que, el último párrafo? Mira, debo a ustedes una disculpa, dijo, subiéndose hasta el arranque de la nariz las gafas doradas a presión. Espero que mi visita no sea un entretenimiento. Me temo que haya traído hasta el interior de su abrigada habitación algunos graves problemas. ¿Quién es el que habla en el último párrafo, chicos? El cliente. El cliente. Ya. Vamos abajo. El cliente. El cliente ofrece. ¿Y qué importancia podría tener para el resto de la historia, chiquillos? ¿Qué creen por qué es importante? ¿Seguirá apareciendo en el resto de la historia o ya no aparecerá más? ¿Por qué podría ser importante? ¿Qué podría tener él? Piensen, chiquillos, en un caso, estamos hablando en un caso policial, ¿ya? Piensen en eso. Y si él va llegando ahí y está diciendo que tiene un problema y está inquieto, pero se disculpa, así como una forma cuando uno no quiero molestarte, pero es una molestia igual, pero es que no quiero molestarte, pero te quiero pedir, como típico le está diciendo ahí a Sherlock Holmes y a sus amigos, les traigo esto. ¿Por qué será importante este cliente para el relato, para lo que sigue en la historia? Porque aquí tenemos un pedacito nomás. ¿Qué creen ustedes? Que es importante porque trae el problema que tienen que resolver. Claro, él trae el problema, pero para lo que viene después, a continuación, él trae el problema. ¿Por qué será importante para después? Él trae el problema. ¿Participará en el resto de la historia o desaparecerá de aquí en adelante? ¿Qué creen? ¿Va a seguir estando en la historia, sí o no? Yo creo que sí. Ya, sí, va a seguir estando en la historia. ¿Y por qué? ¿Por qué sería? ¿Qué, ¿Podrá él tener algún dato? Piensen, chiquillos, si va una persona a denunciar algo a la PDI, ¿por qué va esa persona a denunciar a la PDI?
Porque ocurrió un incidente. ¿Ya? En donde él, porque ocurrió, ya vamos a poner, ocurrió, vamos a empezar ahí. Porque ocurrió un incidente donde el cliente, ¿qué tiene que haber sido? ¿Un testigo o el protagonista? ¿Quién quiere decir? Un testigo. Ya, Un bien, ¿no? testigo. Porque ocurrió, eso podría ser, donde el cliente puede haber sido un testigo de los hechos, ¿no es cierto? Ay, me equivoqué. No sé, me cagué. Ya, pero entienden, chiquillo, espérate, lo voy a copiar bien, pero un testigo de los hechos. Un testigo de los hechos. Uno puede inventar de los hechos del asesinato. Podríamos inventar de la dueña de la pensión. Pobre teclado, profesora. ¿Ah? El pobre teclado. Espérate. Escucha, muévete. Ese no. De la pensión, que esto me marca mal el acento, de la pensión donde se alojaba, ¿no es cierto? Ahí, nosotros podemos inventar jóvenes, y como insisto, es importante hacerse de esta expectativa, porque así ustedes siempre van a tener que decir, y en muchas ocasiones las preguntas van en directa relación con esto. ¿Cuál sería, qué final le pondría a esta historia? Y usted tiene que ponerle un final, aunque no sea nada que ver con la historia original, ya, pero usted tiene que ponerle un final, o cómo cree que continúa la historia, y usted tiene que pensar en cómo continuaría la historia, y para hacer eso tiene que entender todo lo que va adelante, y usted es lo que sabe, usted sabe que Sherlock Holmes era un detective, ¿no es cierto?, un detective que buscaba casos misteriosos, que este joven es misterioso, y podría haber sido, claro, que vivía en una pensión, o donde estudiaba, o de la mujer que amaba, no sé, miles de cosas que usted puede ir inventando. Inventar no significa que usted sea mentiroso, no, sino que tiene creatividad, tiene imaginación, y puede ver qué es lo que pasa. Ya. ¿Qué es una inferencia léxica, chiquillos? Para terminar, ¿qué es una inferencia léxica? O correferencia, o sustitución léxica. La misma palabra. ¿Qué es? ¿Para qué se usa, si quiere? ¿Para qué se usa la inferencia léxica? ¿O qué es? ¿Cómo es? ¿Quién me puede decir? Lo que hemos visto todo este rato. Para referirse a una palabra sin tener que repetirla. Muy bien. Muy bien. Vamos a ponerlo así bonito, ¿ya? Es un proceso lingüístico. Debería ser como el teléfono que te marca las palabras. Es un proceso de linkeo que se utiliza para no repetir las palabras. Veamos aquí, espérate. ¿Y cómo por ejemplo, para no repetir una palabra, ¿qué podemos usar? ¿Qué podemos usar? Si estamos nombrando a Sherlock Holmes, ¿con qué lo podemos reemplazar? ¿Con qué tipo de cosas?
con dos tipos de palabras. Con un pronombre. ¿Sí? Pronombre. Lo otro. O, ¿Un referente puede ser? sí, el referente. Sí, está bien, el referente. ¿Pero qué puede ser? Un pronombre, como me dijo la Loreto, y otro tipo de palabra. Porque podríamos decir Sherlock Holmes, el investigador. ¿Ya? Después podríamos repetir el investigador. ¿Cómo, el investigador, qué sería de Sherlock Holmes? Sería un... Ese no es un pronombre investigador, pero es con respecto, por ejemplo, si yo digo el cliente, y digo el cliente y la persona que llegó, ¿qué estoy usando ahí? El cliente y la persona que llegó. ¿Cómo se llama ese proceso? Es que cuando digo negro y oscuro, ¿qué son esas palabras? ¿Cómo se llaman? Sinónimo. Sinónimos. Sinónimos, ¿ya? Porque estas son los principales, chiquillos, y ahí se lo voy a poner con rojo. Las principales formas de hacer correferencia, ¿ya? Principales formas de hacer correferencia, con sinónimos o con pronombres. El yo, el tú, el la, le, lo, se, te, pronombres átonos, para que no se repita a la hora de escribir y a la hora de leer, saber a qué se refiere, como me dice la Fernanda, los referentes. ¿Quiénes son los referentes? ¿A qué se refiere ese ella? ¿A quién? Siempre ese ella se va a referir a alguien, o ese tú, o ese él, o ese yo, ¿no es cierto? Se va a referir a alguien. Mire, aquí está toda la guía. Esto no está así en el Classroom. Lo escribimos, ¿no es cierto? Lo escribimos. Ahí está la respuesta de la primera. Ahí va para la segunda. Esta es la única que no le pusimos color. ¿Ya? La respuesta de la segunda. Ahí está la respuesta. Esto no va a aparecer, solamente está aquí en la grabación. ¿Ya? Pueden revisar la grabación para que les vaya bien. ¿Ya? Mire, se fijan, chiquillos, que hay muchas maneras de que tengan buenas notas. Muchas maneras. Está la grabación. Voy a dejarlo grabar.